天走啊，山东。Thank you very much. Buenas noches tengan todos ustedes, esta es una nueva edición de TV Perú Mundo, soy Julio Navarro, les damos la más cordial bienvenida a ustedes, la más cordial bienvenida también a Farid Cajaz, como cada noche. ¿Cómo estás, Farid? Buenas noches. Vamos a empezar contándoles que 5 días ha dado en realidad el gobierno de Mariano Rajoy a Carles Puigdemont para confirmar si ha declarado o no la independencia de Cataluña o fue solo un acto simbólico. Y por su parte, el líder catalán, Carles Puigdemont, ha pedido a Madrid un diálogo, pero sin condicionamientos. En el caso de que la respuesta sea... ¿Hubo o no una declaración de independencia? Esa es la pregunta que el gobierno de Mariano Rajoy ha hecho al líder independentista Carles Puigdemont 24 horas después de su presentación en el Parlamento de Cataluña. En el caso de que la respuesta sea afirmativa o que no haya respuesta, se le requerirá al señor Puigdemont para que ordene la revocación de dicha declaración de independencia. Rajoy ha dado un plazo de 5 días a Puigdemont. Si la Generalitat no emite una respuesta, Madrid dará por confirmada la declaración y aplicará el artículo 155 de la Constitución. Desde el Congreso reiteró una vez más su negativa a aceptar mediadores en el conflicto con los secesionistas catalanes. Que no es posible aceptar, bajo la apariencia de un diálogo equívoco, la imposición unilateral de puntos de vista que se saben imposibles de aceptar por una de las partes. Pero no hay mediación posible entre la ley democrática y la desobediencia o la ilegalidad. En Cataluña las opiniones siguen siendo diversas. La presidenta del Parlament, Carmen Forcadell, respaldó la suspensión declarada por Puigdemont en aras del diálogo y más bien señaló que la decisión final recae ahora en Mariano Rajoy. Que en estos momentos el presidente Rajoy está en una encrucijada histórica, es decir, tiene que decidir si opta por el diálogo y por la mediación o si va a seguir utilizando la represión como hasta ahora. Entre los ciudadanos, las sensaciones que dejó el discurso de Puigdemont son de incertidumbre y alivio. Por lo que creo que estamos igual o peor que ayer y se abre un periodo de incertidumbre aún mayor del que teníamos ayer, con lo que veo difícil que el Estado pueda hacer alguna maniobra de diálogo. Creo que es lo más prudente que se podía hacer a estas alturas para rebajar presiones, para dar un margen de tiempo y para propiciar un diálogo con el gobierno intransigente central. Es que no lo entiendo, hija, no lo entiendo de verdad. No sé, estamos todos angustiados, preocupados por lo que puede pasar. Mientras tanto, Carles Puigdemont ha pedido un diálogo con Madrid sin condiciones previas. En declaraciones a la cadena CNN, ha rechazado que el Estado español descarte un referendo acordado, como el que pactaron Reino Unido y Escocia, es decir, una consulta donde prime la voluntad política de ambas partes. Bueno, y como última información tenemos el respaldo que está dando el PSOE a la activación del artículo 155 de la Constitución a Cataluña, lo que pondría fin a su autonomía y a cambio Rajoy está accediendo a reformar la Constitución. Este es un poco el escenario entonces en este momento en Cataluña. Claro, pero digamos, antes de decidir si se activa o no el artículo 155, hay que esperar la respuesta de Puigdemont. Suponiendo que esta no se dé o no sea la que espera el gobierno,
Todavía habría que pasar por el Senado, donde no hay duda de que por la mayoría del PP se va a aprobar, pero es el Senado el que tiene que autorizar la activación de ese artículo, y el artículo se puede aplicar progresivamente, no es que se suspende de inmediato la autonomía de Cataluña, sino que pueden ser medidas progresivas, como, digamos, asumir algunas, pero solo algunas de las funciones que en principio corresponden al gobierno catalán. Pero por lo menos ahora hay una alternativa, ya dado que el gobierno no acepta dialogar mientras el gobierno catalán no básicamente declare nulas las consecuencias del referendo, o por lo menos que aclare que no busca la independencia o no la ha proclamado todavía. Si bien no hay diálogo, que es lo que reclama el gobierno catalán, por lo menos ahora hay la idea de que si se retorna a los canales institucionales, empezaría un proceso por el cual una comisión discutiría reformas a la Constitución, sobre todo reformas que tengan que ver con la autonomía de las regiones, y que en 6 meses esa comisión elaboraría un informe que sería discutido en el Parlamento. Ahora, ¿por qué necesitaba el respaldo del PSOE? Porque si bien para activar el artículo 155 no necesita de la Cámara de Diputados, basta con el Senado donde el Partido Popular tiene mayoría, para aplicar algunas otras normas que permitirían el uso de la fuerza, como declarar el estado de sitio, que está en el artículo 116 de la Constitución, sí se requiere del apoyo de la Cámara de Diputados. Y ahí el PP, incluso con su aliado, Ciudadanos, no tienen mayoría. Lo que es probable es que Puigdemont no acepte la no independización. Y entonces, ¿cuánto tiempo tiene que transcurrir para que se den todos estos procesos que terminen dando lugar a la aplicación del artículo 155? Bueno, el plazo que se le ha concedido a Puigdemont para que aclare si ha proclamado o no una independencia unilateral es de 5 días. Entonces, digamos, Puigdemont, si dice que ha proclamado la independencia o sencillamente no responde, en 5 días el tema se somete al Senado y el Senado lo va a aprobar muy rápido. Entonces, vamos a tener un desenlace la próxima semana, más tardar. De acuerdo. Bueno, y el gobierno peruano también ha expresado su posición al respecto. Hay un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, que lo voy a leer, es un comunicado bastante breve, pero dice lo siguiente: ante los recientes acontecimientos ocurridos en la fecha en la Comunidad Autónoma de Cataluña, el gobierno del Perú rechaza cualquier acto o declaración unilateral de independencia de Cataluña, sea de efecto inmediato o diferido, en tanto constituiría una acción abiertamente contraria a la Constitución y a las leyes españolas, además de atentar contra la unidad de España y los derechos y libertades de todos los españoles. Y asimismo, el planteamiento de un diálogo o mediación no constituye un derecho legítimo de Cataluña. El gobierno del Perú reitera su pleno respaldo al gobierno español y reafirma una vez más su confianza en que las autoridades españolas defenderán el orden constitucional y el ordenamiento jurídico de manera que se pueda restituir el Estado de Derecho y preservarse la democracia y la unidad de España. Esta es la información entonces de este comunicado, ¿no?, que ha emitido el Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero bueno, vamos a volver ahora a otro continente y en realidad a Estados Unidos en particular, y es que en Washington se evidencia un distanciamiento entre el presidente Donald Trump y su secretario de Estado, Rex Tillerson. Han tenido divergencias en política exterior y ahora Donald Trump lo ha retado a someterse a un test de inteligencia. Es más, además, el presidente estadounidense ha amenazado con retirar la licencia de la cadena NBC. Atrás han quedado los buenos tiempos de bailes y celebración. Al menos así lo refleja la administración Trump a la comunidad internacional, luego de las polémicas entre el presidente de los Estados Unidos y su número 3, el secretario de Estado, Rex Tillerson.
Primero fue un tuit en el que Donald Trump le dijo a Tillerson que perdía su tiempo al intentar negociar con Kim Jong-un. Lo que haya querido decir el republicano solo se entendió de una forma, que estaba desacreditando el trabajo de su ministro de Exteriores. Días después, los rumores se incrementaron con una historia de NBC que revelaba que el secretario Tillerson pensaba renunciar y que incluso había dicho en una reunión privada que Trump era un idiota. El jefe de la diplomacia estadounidense descartó una renuncia, pero no negó haber insultado a Trump. Y como cereza a esta áspera relación, Trump dijo que la noticia de NBC era un invento, pero tendrían que comparar los coeficientes intelectuales de cada uno para saber quién es el idiota. La portavoz de la Casa Blanca ha señalado que esta declaración fue una broma y que Trump tiene total confianza en su canciller. El presidente nunca dijo que el secretario de Estado no fuera increíblemente inteligente. Hizo una broma, nada más que eso. A esto se suma que el presidente ha negado haber abogado por multiplicar por 10 el arsenal de armas nucleares de su país, otra denuncia exclusiva de la NBC. De ahí que se haya preguntado este miércoles cuándo será el momento adecuado de retirar la licencia a la NBC, segundos después de utilizar su popular frase fake news. ¿Alguien cree que podría ser este un atentado a la libertad de prensa? Quizás. El republicano ahora está furioso con la cadena de televisión y al final, en el universo de la administración Trump, todo es posible. Bueno, en realidad hay dos posiciones y luego, ¿no?, una aclaración que dice que solo se trató de una broma. ¿Estamos hablando de que Tillerson estaría ya por dejar la Casa Blanca? Creo que no. Primero, respecto a que se trató de una broma, el problema con este gobierno es precisamente que es difícil dilucidar cuándo está gobernando y cuándo está haciendo bromas de mal gusto, porque las decisiones en ambos ámbitos se parecen demasiado, lamentablemente. La segunda cuestión es que uno puede tener una calificación muy alta, un test de coeficiente intelectual y ser un sociópata de cualquier manera. Ted Kaczynski, que el llamado Unabomber, tenía 167 de coeficiente intelectual. Era literalmente un genio y era un asesino, sociópata al mismo tiempo, ¿no? Y yo dudo que Trump sea un genio. Por último, no es algo que esté escrito, pero se dice que hay un pacto entre precisamente los adultos en el gobierno, digamos, Mattis, el ministro de Defensa o secretario de Defensa, Mnuchin, creo que secretario del Tesoro, y el propio Tillerson, para que en caso de que Trump fuerce a la renuncia de uno o destituya a uno de ellos, renuncien los tres simultáneamente. Entonces, la amenaza sería que el gobierno quedaría descabezado y Trump quedaría solo al mando. Y eso es tan escalofriante para muchos que presumen que ni siquiera Trump se atrevería a hacerlo. Pero creo que es una crisis que va a pasar, pero el tema es que estas crisis van a volver porque Trump es el que las genera. ¿Cómo se genera esta confrontación? A ver, según la versión de la NBC, la última etapa, la cereza en el pastel, porque no es la primera confrontación. Como vimos en el reportaje, Trump en ocasiones desautoriza públicamente a su secretario de Estado. Vía Twitter. No lo llama telefónicamente, por teléfono, para decirle no negocies con Corea del Norte. Permite que negocie, permite que declare públicamente que hay canales abiertos de negociación, y luego lo desautoriza por Twitter, ¿no? Ahora se dice, esa es la versión de la NBC, que le están dando un informe a Trump sobre el arsenal nuclear norteamericano y cómo el número de ojivas nucleares ha disminuido, y se dice que él habría pedido un aumento de hasta en 10 veces del arsenal de... O sea, ¿quiere multiplicar por 10 el arsenal que tiene? Claro, eso es lo que trasciende según la NBC, el problema es que él lo niega, ¿no? El tema es que, claro, los militares dicen, primero, el número de misiles con cabeza nuclear es algo que está decidido en tratados internacionales, sobre todo tratados bilaterales con Rusia, no lo podemos aumentar unilateralmente, y segundo, son menos misiles con cabeza nuclear, pero con mucha más potencia que los misiles antiguos, y además algunos de estos misiles tienen cabezas múltiples, o sea, varias cabezas nucleares en una sola ojiva. Entonces, un poco lo que daban a entender es que Trump no entiende de lo que se le habla en general, y en ese contexto es que, según la NBC, Tillerson lo habría llamado idiota.
Bueno, vamos a ver, esperemos que no escale más en realidad. Ojalá. Esperemos que no escale más. Pero ahora vamos a hablar de Siria, y es que las fuerzas democráticas sirias, apoyadas por Estados Unidos, están librando ya su batalla final para derrotar al Estado Islámico en Raqqa, capital del autodenominado califato, ¿no? La ciudad se encuentra en ruinas tras varios meses de ofensiva. Este tanque está dando sus últimos disparos en Raqqa. La ciudad siria, que era capital de facto del terrorista Estado Islámico, está a un paso de ser recuperada por las fuerzas democráticas sirias, una coalición secular de kurdos, árabes, asirios, armenios, turcomanos y circasianos apoyados por los Estados Unidos. Esta gran alianza, no respaldada por el gobierno de Bashar al-Assad, avanza desde dos frentes hacia los últimos distritos en poder del Estado Islámico. Los yihadistas han enviado suicidas para intentar repeler los ataques, pero la victoria aliada parece inminente. 5 meses después de empezada la operación, Raqqa luce en ruinas. Las debilitadas fuerzas terroristas han usado camiones bomba como hicieron en Mosul para evitar la recuperación de la ciudad iraquí. Sin embargo, los esfuerzos fueron en vano. Incluso portavoces kurdos iraquíes han señalado que en la última semana casi 1000 yihadistas se han rendido y entregado. Por otro lado, cerca de 100 civiles lograron escapar de una zona alrededor del Estadio Negro en el centro de Raqqa. En esa área, además del Hospital Nacional y otros vecindarios, permanece atrincherado lo que queda del Estado Islámico. Las fuerzas democráticas se han infiltrado furtivamente con francotiradores en algunos edificios intactos de la ciudad, y algunos yazidíes se han unido al combate para cobrar venganza por la masacre de 2014. Farid, ¿se avisora realmente una inminente derrota ante este escenario? ¿Y qué sucedería después? ¿Qué tendría que venir luego? A ver, como el nombre lo indica, ISIS, esa era la sigla inicial, ahora se hace llamar Estado Islámico. De acuerdo. Como ese nombre indica, pretendían ser un Estado con un ejército regular que controlara territorio y lo gobernara. Bueno, con la caída de Raqqa cae la última ciudad de alguna importancia en poder del Estado Islámico. La pretensión de que controlan territorio y población y los gobiernan con relativa eficacia desaparece. ¿Quiere decir eso que el Estado Islámico desaparece? No, lo que quiere decir es que pasa la clandestinidad y probablemente, como sigue ocurriendo en otras partes de Siria, hoy día hubo atentados en Bagdad, van a continuar con acciones terroristas. Dicho lo cual, solo quería añadir que cuando uno ve los informes de entidades humanitarias, en este momento la mayor cantidad de civiles muertos en Siria son muertos producto de los bombardeos aéreos del gobierno sirio, del gobierno ruso y de la coalición liderada por Estados Unidos. Bueno, esperemos en realidad que esto se resuelva y que disminuya este nivel de conflicto, porque eso significa que podría atomizarse el nivel o dispersarse el nivel de consecuencias, ¿no? de esta guerra, de este conflicto. Claro, veríamos menos batallas convencionales como la que estamos viendo en Raqqa y más acciones terroristas. Muy bien. Bueno, Farid, momento de hacer una pausa. Vamos a volver en segundos con más aquí en TV Perú Mundo. Y al volver, opositores bolivianos rechazan maniobra constitucional para que Evo Morales logre un 4º mandato. Los detalles tras la pausa. El canciller de México, Luis Videgaray, confirmó su participación como garante en el proceso de diálogo entre el chavismo y la oposición en Venezuela. México espera contribuir de una manera constructiva a la resolución de la grave crisis que atraviesa el país hermano. Así lo explicó Videgaray tras aceptar la invitación formal que le hiciera su homólogo venezolano Jorge Arreaza para sumarse al proceso de diálogo político entre el gobierno de Nicolás Maduro y representantes de la oposición. El diálogo es impulsado por el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, y por el actual mandatario de República Dominicana, Danilo Medina, con el respaldo del secretario general de la ONU, Antonio Guterres.
Y la oposición boliviana movilizó a miles de ciudadanos con el fin de rechazar el proyecto reeleccionista de Evo Morales. El presidente boliviano buscaría un cuarto mandato a través de un recurso constitucional pese al veredicto del último referéndum que desestimó la reelección indefinida. Bolivia dice no. Miles de ciudadanos en todo el país participaron en la manifestación convocada por la oposición para rechazar la aspiración reeleccionista del presidente Evo Morales en el marco de las conmemoraciones por los 35 años de la recuperación de la democracia. La Plaza San Francisco de La Paz fue el escenario de la reacción ciudadana. Otras ciudades como Cochabamba, Santa Cruz y Potosí se sumaron a la movilización. El expresidente Carlos Mesa instó al gobierno a respetar la voluntad popular expresada en el referéndum del 21 de febrero de 2016, en donde el 51% de los electores se opuso a la reforma constitucional que habilitaba la reelección indefinida. El voto del 21 de febrero expresó la soberanía popular. Esta es la segunda vez en que el pueblo se reúne para conmemorar la democracia y para recordarle al gobierno, al Estado, a quienes están en este momento intentando modificar la Constitución de manera que burle la voluntad popular, que no lo hagan. Desde el gobierno, el ministro de la Presidencia, René Martínez, aseguró que Bolivia goza de una democracia fuerte respecto a lo que consideró la de las clases dominantes. Hoy por hoy hemos dado un salto cualitativo a la democracia de las mayorías, de un sistema de partidos que hacían pasanaco del Estado. Hoy tenemos una democracia de pueblos, de una democracia de organizaciones sociales. El 10 de octubre de 1982 asumió la presidencia Hernán Siles Suazo, cuya elección puso fin a 18 años de dictaduras militares. Bueno, el expresidente lo decía, ¿no? Pese a lo que en febrero se determinó impedir que haya una reforma constitucional que dé lugar a una reelección indefinida, ahora hay otro intento por parte de Evo Morales de volver a repetir el gobierno por cuarta vez. Sí, y no es la primera vez que intentan forzar las cosas. Recordemos que en Bolivia hay una versión de la interpretación auténtica que se utilizó aquí para permitir la reelección, como la dimos en llamar. Igual que en el Perú, la constitución que el movimiento al socialismo, el partido del propio Evo Morales, hizo aprobar, establecía solo 2 periodos consecutivos como límite. Pero ¿en qué consistió? Igual que acá, la interpretación auténtica, aunque allá no se le llamó de esa manera, en decir que como el primer periodo había iniciado bajo la anterior constitución, recién el segundo periodo era el primer periodo bajo la nueva constitución y había la posibilidad de un tercer periodo presidencial. Eso ya de por sí fue bastante discutible en Bolivia como lo fue acá, dicho sea de paso. Pero en segundo lugar, ya establecido que podía ir a un periodo más por el Tribunal Constitucional, ahora quiere cambiar la Constitución para establecer la reelección indefinida, somete el año pasado esa propuesta a referendo popular y lo pierde. Y habiendo perdido el referendo popular que convocó, ahora quiere que un Tribunal Constitucional, donde presumiblemente tiene influencia, decida que viola un derecho consagrado en la Constitución el no establecer la reelección indefinida, y es el derecho a ser elegido por sufragio popular. Si eso fuera así, la reelección indefinida tendría que estar en todas las constituciones presidenciales, y no lo está, porque en todas existe el derecho como ciudadano a ser elegido para cargos de elección popular, pero la gran mayoría de constituciones en países con sistema presidencialista de gobierno a la cantidad de veces o en que se puede ejercer la presidencia, o si se puede ejercer de manera inmediata, o sea, puede, como en el caso peruano con Alan García, puedes volver dejando un periodo. La gran mayoría tiene ese tipo de constitución. Bueno, vamos a ver qué cosa sucede en Bolivia al respecto. Pero vamos a contarles ahora que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, recibió al primer ministro canadiense, a Justin Trudeau, en el marco de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el NAFTA, por sus siglas en inglés. Y durante la conferencia de prensa en el despacho Oval en Washington, Donald Trump calificó de duras las conversaciones con las partes y anunció que, de no prosperar un acuerdo, celebrará tratados bilaterales
por separado. Por su parte, Trudeau expresó su confianza en los diálogos tripartitos. Thank you. Great to be back here in the Oval Office. As the President said, a lot of things to discuss. Massive. And so when they make up stories like that, that's just made up. And the generals will tell you that. And then they have... Muy bien, hasta aquí la información internacional. Nos tenemos que ir. Gracias a Farid por acompañarnos. Gracias a ustedes por su preferencia. Sigan en TV Perú. Buenas noches.